Dios es bueno, aleluya. Hebreos 13:8, aleluya. Gloria al Señor. Dios continúa bendiciendo la vida de Ariel por tan hermosas alabanzas. Aleluya. Y Kervin, aleluya, por esa guitarra, aleluya, que suena como el arpa de David. Aleluya, gloria al Señor. Te adoramos, Jesús. Dios es bueno. Oye, pero que no cese la alabanza. Se acabó la música, el adorador se fue a su silla. Pero oye, podemos seguir bendiciendo el nombre del Señor. Oh, te adoramos, te adoramos. Te adoramos, Señor. Aleluya. Dios es bueno. Dios es bueno, Dios es bueno. Dios es bueno, aleluya. Dice la palabra del Señor. Aleluya, el capítulo 13 de Hebreos. Aleluya. Versículo 8. Gloria a Dios, aleluya. En el nombre del Trino Dios. Amén. Jesucristo es el mismo. Ayer, hoy y siempre. Jesucristo es el mismo. Ayer, hoy y siempre. Padre, te damos gracias. Sé tú, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Se puede sentar. Y estaremos predicando bajo el tema: el Dios que no cambia durante los tiempos que sí. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Cuando vamos a la definición, amado, de lo que es la inmutabilidad, o sea, algo inmutable, ¿verdad? Algo que no cambia. Pero dice que el término inmutable designa aquello que no experimenta cambio o alteración. Cuando vamos a hablar de este término en el ser humano versus Dios, hay una grande diferencia, aleluya. La inmutabilidad se atribuye exclusivamente y generalmente a Dios, en contraste con la mutabilidad del ser humano, aleluya. Mientras Dios se compara en la palabra del Señor con montañas, con astros celestiales, la humanidad se asemeja a la hierba, aquella que se seca, aquella que muere, al tamo que arrebata el viento, a las nubes matutinas que las ves en un momento y ya no las ves más, al rocío y al humo. Cosas pasajeras, cosas que se cambian, cosas que se transforman. Esta distinción, mi amado, cuando traemos al tema teológico, tiene unas implicaciones significativas. Y los escritores bíblicos encuentran una esperanza y una fuerza cuando hablan de Dios, amado. Porque al saber y al haber experimentado que Dios es un Dios inmutable, un Dios que no cambia, pueden recibir consuelo versus la humanidad que es vacilante, que es cambiante. En otras palabras, es fácil poder confiar en alguien que es de una sola pieza versus en alguien que es cambiante. Y nosotros los seres humanos tratamos de ser de una sola pieza, de ser iguales. Pero nuestra naturaleza, amado, no es inmutable, aleluya. Gloria al Señor. Y analizaba y meditaba yo en las personas que estábamos aquí. Y yo creo que, increíblemente, de los que más tiempo llevo que conozco, es Ariel y Reidy. Porque ni mi esposa tan siquiera. Después va ella. Y yo me pongo, aleluya, a pensar en esos tiempos de AJEC, de Juntas Pueblo, cuando íbamos a todas las campañas entre iglesias e iglesias. Y dentro de esos revoluciones llegué un día a predicar allá a Coamo y allí conocí a Reidy, porque compartimos un pastor, ¿verdad? Y yo pienso en aquella jovencita, yo creo que en ese culto tú hiciste una pantomima, si no me equivoco. O cantaste, o algo tú hiciste. No fue. Tú tomaste la parte, algo, yo me acuerdo, aleluya. No me acuerdo qué fue lo que hiciste, pero algo hiciste. Y Ariel me acuerdo de verlo siempre con los primos, ¿verdad? Con las familias, con los amigos, amén. Tenemos unas amistades en comunes, ¿verdad? Con los Alan Castro. Ella parecía ya hermano de ellos. Pero ¿por qué menciono esto? Porque me cabe, aleluya, decir esto con mucho respeto y seguridad, que los Reidy de aquel tiempo y el Ariel de aquel tiempo no son los mismos de hoy. Gloria al Señor.
Yo me atrevo a decir que para bien. Amén. Y no porque estaban mal en aquel momento. Vamos a especificarlo todo. Pero es porque el ser humano, amado, madura. El ser humano crece, y más si está en el Señor, comienza a experimentar las verdades de Dios y comienza a ser diferente. Y usted y yo hemos cambiado a través de los años. A lo mejor en ese tiempo teníamos amistades que hoy no tenemos. Y no es que hayamos dejado de querer a las personas, pero el trayecto de la vida, amado, nos hace que sea así. Yo tuve para ese tiempo buenas amistades que hoy, pues, son conocidos tal vez, porque fueron una etapa de mi vida y yo fui una etapa de la de ellos. Mientras a lo mejor hay algunos que hemos seguido a través del tiempo compartiendo, pero algo me cabe decir y es que somos diferentes. Ya no somos los mismos. Los tiempos tampoco son los mismos. Las personas pasan y ya te das cuenta que han madurado, que han cambiado, que lo que nos gustaba en aquel tiempo no nos gusta ahora. Gloria al Señor. Porque ciertamente cambiamos, porque nuestra naturaleza está la naturaleza de ir evolucionando más. Sin embargo, Dios es. Dios fue, es y será quien es Él. Aleluya. Y cuando vamos, aleluya, a la palabra, vamos experimentando, amado. Hablaba yo el viernes de la adoración. Que por cierto, me pasó algo muy curioso. Yo tenía en la mente que probablemente se me va a olvidar grabar la predicación. Y yo conecté todo, me enganché el micrófono y como a 3/4 de predicación me doy cuenta que nunca le di grabar. Así que la predicación estuvo hermosa, pero no se la puedo compartir porque no la grabé. Pero estábamos hablando de la adoración. Y la adoración tiene una peculiaridad, amado. Es que una de las definiciones de adoración es que tú adoras a Dios por lo que se te ha sido revelado de Él. Y el ser humano bíblicamente conocía primero a Dios como el Dios creador. Luego, aleluya, en las manifestaciones allí en el desierto, en otros lugares, veían que si la presencia de Jehová y hablaban de Jehová, ¿verdad? Pero luego llega Jesús, amado, y ya entonces la humanidad tiene una mejor, aleluya, idea de quién es Dios, porque Jesús, aleluya, es Dios. Pero en estos tiempos nosotros estamos experimentando una plenitud de saber quién es Dios, porque conocemos al Espíritu Santo. Y al conocer al Espíritu Santo que nos revela a Jesús y Jesús a su vez nos revela al Padre, podemos conocer la plenitud de quién es Dios y podemos ver que esta palabra de Hebreos 13:8, donde dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos, amado, es porque personifica al mismo Padre Celestial que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios antes hacía milagros y hoy lo sigue haciendo. Dios abría el mar en seco y hoy sí lo tiene que abrir físicamente, lo abre, pero también los abre de otra forma. Escuchaba yo un testimonio de unos misioneros en República Dominicana hace muchos años. Ellos perdieron su vuelo, pero de momento llega un avión y le dicen, mira, ellos son los que lo van a llevar a Puerto Rico. Se montan en el avión, llegan a Puerto Rico, pero al sol de hoy no saben de dónde salió el avión. El avión no era parte de lo normal del aeropuerto, de nada. Al sol de hoy ellos testifican que fue Dios quien los llevó. Dios puede hacer milagros así. Porque Él sigue siendo el mismo. Él sigue siendo el mismo, aleluya. Pero a veces tenemos una idea equivocada, amado, de lo que es la inmutabilidad de Dios. Por mucho tiempo, mis amados, muchas personas las hemos escuchado con el fin de justificar ciertas acciones, ciertas creencias. Y nos dicen, es que Dios no cambia. Dios es el mismo ayer y por los siglos, aleluya. Y aunque eso es real, mi amado, cuando leemos Hebreos 13:8 lo aplicamos a son a veces de contienda y de religiosidad. ¿Cómo es eso, pastor? ¿Sí? Y yo le tengo un ejemplo clásico y básico. Antes, amado,
Usted como pentecostal no podía asomarse por un cine. No podía asomarse a la playa. No podía ir a ningún lugar que era, aleluya, normalmente que un no cristiano fuera, porque eso era que sentarse en silla de escarnecedores. Eso era lo que nos decían. ¿A quiénes le dijeron eso algún día? Eso era sentarse en silla de escarnecedores. Probablemente los que son un poquito más viejitos en el evangelio lo escuchamos. Me acuerdo una vez que a una joven de la iglesia íbamos a tener una salida, íbamos a ver una película y luego a comer, los jóvenes de la iglesia, y su mamá no la dejó ir. Y lo que me gritó por la ventana de la guagua enojada es que eso es sentarse en silla de escarnecedores. Ah, pero la muchacha iba allá y acá y a otras cosas. Era todo como lo hacemos siempre, con un pretexto, con una excusa, con una desinformación, aleluya. Y antes, amado, eso era pecado, aleluya, ir allí. Dice la palabra del Señor en el Salmo 1:1. Lo voy a leer en Reina Valera y en Nueva Traducción. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y mira cómo lo dice en Nueva Traducción, dice: qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con los burlones. ¿Qué es lo que quiere decir la palabra? Que yo no me puedo sentar en esa silla si se sentó un pecador antes que yo. Pues caminaré por la vida de pie. O mandaré a hacer una silla y cuando venga Cristo que me lave completamente, entonces me sentaré en esa silla, porque todos pecamos y fallamos. No, amado, lo que dice es que no te pongas en el lugar. No te sientes a hacer lo que ellos hacen. No es que físicamente te sientes en un lugar donde se sentó un pecador. No, es que no te pongas en el lugar de aquellos que escarnecen, de aquellos que se burlan de los demás, de aquellos que juzgan. No hagas lo que ellos hacen. No actúes como ellos actúan. Porque si no, amado, Jesucristo no hubiese podido ejercer su ministerio. Y cuidado que fue criticado por lo que hacía. Porque Jesucristo no se sentaba con los políticos de aquel tiempo. Jesucristo no se sentaba, con los sacerdotes de aquel tiempo. Jesucristo con quien se sentaba era con los pecadores, con la prostituta, con el mentiroso, con el pillo, aleluya. Con eso era que se sentaba mi Jesús. Entonces, sentarse en silla de escarnecedores no es sentarse al lado de un pecador. Es simplemente que no podemos hacer lo que ellos hacen. No nos podemos convertir nosotros a ellos, sino que ellos se deben de convertir a nosotros. Y así, amado, hubiese muchos ejemplos, amado, porque hoy la iglesia, como cualquier ente, ha ido cambiando, ha ido evolucionando, porque la iglesia está creada, ¿verdad? Cuando hablo de iglesia, me refiero, ¿verdad?, a la organización. Ha ido cambiando porque está hecha ¿de qué? De personas que cambian. De personas que ayer tenían un pensamiento y hoy es muy diferente, para bien o para mal. Les decía ahorita que he tenido el privilegio de conocer a Ariel y a Heidi por separado, porque eso ni se imaginaban ellos que iban a estar. Es más, que en ese trayecto que no hablamos mucho, pero que por las redes sociales, yo, mira para allá, Dios los cría y ellos se juntan. Pero eso fue culpa de la gente, yo creo, ¿verdad? O por ahí hay parte. Yo le echo la culpa, en mi caso, a la compra de Mayagüez. Ahí fue que conocí a Loren. Y como yo hay muchos, aleluya. Pero cambiamos, amado. Es inevitable. Pero lo que hay que cuidarse, amado, que no te encuentres hoy juzgando algo que mañana lo vayas a hacer, sea para bien o sea para mal. Yo no puedo juzgar a mi hermano que está en pecado, yo haciéndome el cristiano más grande, y a lo mejor mañana o en un par de años yo caigo igual o peor que mi hermano. O a lo mejor, aleluya, yo era de los que decía, y yo pensaba, ¿verdad?, de esa manera, uy, es que es una mujer en pantalones, que si esto otro, que son los de pentecostales.
Ay, Dios mío. Pero Dios fue rompiendo, amado, esos pensamientos que no tenían que ver nada con la palabra, que no tenían que ver con la inmutabilidad de Dios. Y la gente hoy día ve estas cosas y decía, ay, los tiempos han cambiado, la gente ha cambiado. Oh, pero Dios sigue, yo sigo acá con mi allá abajo y acá y con el otro acá. Porque Dios es el mismo ayer y por los siglos. Yo creo que la próxima vez que yo no lo haga usted, yo escucho a una persona que diga esto, yo le decía, sí es verdad, Dios es el mismo, pero ¿qué tiene que ver lo que usted dice? Con que Dios no es el mismo. Porque, amado, las cosas que son hechas por el hombre cambian. No permanecen, aleluya. No le dice la palabra un momento dado que estaban hablando, mira, aquellos están predicando, aquellos están en la plaza, aquellos están así. Y aquellos hombres que se me escapan los nombres de la mente ahora, dicen, mira, déjalo. Porque han venido otros como ellos y ya ni se sabe de ellos. Pero que no sea que nos encontremos peleando contra Dios mismo, aleluya. Déjalo, que si es de Dios va a permanecer. Y hoy sabemos que era de Dios porque hoy, más de 2000 años, estamos hablando de ellos. Pero cuando yo miro hacia atrás, hacia el evangelio, veo muchas cosas que ya no son. Porque somos unos irreverentes. Porque somos unos pecadores. No porque simplemente las había puesto el hombre, amado. Porque lo que es de Dios permanece. Dentro de los tiempos cambiantes hay un Dios que no cambia, amado. Y Dios sabía eso. ¿Sabe por qué? Porque Él nos hizo. Y Él no nos hizo todopoderoso ni omnisciente. Él no nos hizo así. Él sabía que íbamos a madurar. Él sabía que íbamos a aprender. Él sabía que en un momento nos iban a gustar unas cosas y después no nos iban a gustar. Estoy buscando yo en estos días a ver cómo me puedo comunicar con un amigo. Y encontré ayer a su hermana y me comuniqué con ella. Todavía no me he podido comunicar, pero me comuniqué con ella. Y gloria al Señor, porque es una persona que es importante para mí. Pero yo sé que los tiempos cambian, las personas cambian. Y que aunque se haya desaparecido de mi contorno, de mi vida, yo no puedo ir a pelear con él porque yo sé que las cosas cambian, bendito sea el Señor. Sin embargo, mi amado, dentro de todos los cambios que ocurren en la vida, yo siempre he visto que cuando leí la Biblia, sabrá Dios cuántos años allá son estas cosas que pasaron realmente. Me habla de un Dios de amor, me habla de un Dios misericordioso, me habla de un Dios celoso. Y hoy, muchísimos miles de años después, yo puedo seguir diciendo que Dios sigue siendo así. Podremos haber pentecostales, podremos haber, aleluya, evangélicos, puede haber, aleluya, cuanta religión haya, amado. Pero hay algo en común que siempre van a tener que decir, y es que Dios ha sido siempre el mismo. Nosotros cambiamos. Nosotros hemos cambiado a veces hasta nuestra manera de adorar al Señor. O nuestra manera de alabar. Antes a lo mejor no se usaba la guitarra. Pero entonces nosotros con esto del sabor y todo eso le metemos batería, conga, guitarra, güira, maraca, todo. Váyase a un culto pentecostal en República Dominicana que va a salir bailando de allí. Porque los tiempos y la gente cambia, todo evoluciona. Y no porque cambie yo puedo decir, no, esto es del diablo, esto no es de Dios, porque antes y en la Biblia no se hacía eso. Pues ¿cuántas cosas no se hacían en la Biblia, amado? Ahora, si la Biblia me dice que hay algo que yo no debo hacer, pues hoy más de miles de años después, yo tengo que seguir no haciéndolo, porque lo dice la palabra. Porque la palabra es palabra de Dios. Es inspiración divina. Entonces, una de las cualidades hermosas de la inmutabilidad de Dios es que no solamente Él no cambia, sino sus palabras no cambian. Aleluya. Entonces, si Él ayer te dio una promesa, de aquí a 100 años, si esa promesa y tú vives de aquí a allá no se ha cumplido,
va a seguir siendo la promesa de Dios. Va a ponerle menos, 50, 30. Va a ser la promesa de Dios. Y en la palabra del Señor, amado, hay gente que va a decir, no, es que Dios cambió de parecer en muchos momentos en la Biblia. Es que Dios cambió de idea. Y a lo mejor van a poder decir, no, mira el becerro de oro. En Éxodo 32, 9 al 14, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Lo dice ahí, Dios se arrepintió. Dios se arrepintió, no se echó para atrás, aleluya. Mas sin embargo, amados, ustedes saben que Dios anunció juicio, aleluya, a los israelitas y le dijo, ¿saben qué? Le dijo a Moisés, voy a acabar con ellos y mejor de ti, ¿verdad que lo hablamos? Voy a levantar una nación de aquí de ti. Mas sin embargo, ¿qué hizo Moisés? Él fue ante la presencia del Señor, él habló con el Señor, él intercedió por el pueblo y dice que Dios se arrepintió. El problema es, amado, que la Biblia sigue siendo una traducción y hay cosas que si tú no te cuadras mucho, tienes que ir entonces a buscar los originales, el idioma original, irte, aleluya, si es el Nuevo Testamento al griego y entender un poquito. Y si es el arameo, pues el arameo. O si es en hebreo. ¿Sabes qué? Cuando dice que Dios se arrepiente en hebreo es naham, que lo que significa es desistir o relajarse. Entonces cuando vamos a la palabra que dice que Dios se arrepintió, es que Dios desistió. ¿Por qué? Porque Moisés, amado, dijo e intercedió por su pueblo. ¿Puedes alabar al Señor? Dios, amado, responde a la intercesión y muchas veces su pueblo ha visto la misericordia, no porque Dios no sea un Dios de palabra y sea cambiante, sino porque sigue siendo Dios misericordioso. Aleluya. Puede alabar al Señor. Gloria al Señor. Lo mismo pasó con Nínive, que iba a ser destruida, pero se volcaron al Señor. Lo mismo pasó cuando Ezequías iba a morir y oró al Señor y Dios le extendió los años. Lo mismo pasó con Saúl, aleluya, que dice la palabra que a Dios le pesó, bendito sea el Señor, haber puesto a Saúl como rey, bendito sea el Señor. Así que no hay nada que me pueda decir nadie, amado, de que Dios es un Dios que cambia, de que Dios ayer me prometió algo y no lo va a cumplir, aleluya, porque la palabra está llena, mi amado, de todo lo contrario, de momentos donde Dios, aleluya, sin importar qué, fue fiel a sus promesas. Hoy vemos una nación, aleluya, unas naciones que se pelean allá en el Viejo Oriente, pero que cuando usted va, amado, estas naciones han crecido, aleluya, como arena en el mar y como estrellas en el cielo. Y eso es una promesa de Dios dado a ellos. Sin embargo, cuando se hace un pacto, amado, se supone que ambas partes cumplan, aleluya. Pero cuando uno de ellos no cumple, la otra parte, aleluya, queda fiel ahí. Y si nuevamente se vuelve a los términos, todavía esa palabra es vigente y por eso el pueblo de Israel, aleluya, Dios tiene un trato con ellos todavía. ¿Acaso no lo tiene con nosotros cuando a veces nos apartamos de su mirada? Pero cuando regresamos, Dios te dice, sabes, te estaba esperando, aquí están mis promesas, siempre fueron tuyas, siempre han estado para ti, porque mi Dios no cambia. Cambiaremos, maduraremos, pensaremos diferente, amados. Y aunque nos hayamos ido de la presencia del Señor, aunque hayamos desechado lo que Dios un día nos dio, el día que volvemos ante sus brazos, Dios nos recuerda, aquí está todo lo que perdiste, aquí está todo lo que entregaste. Oh, gloria al Señor. Mi amado, la palabra del Señor me habla de muchos aspectos de su inmutabilidad.
Dice la palabra del Señor en Malaquías 3:6, porque yo Jehová no cambio, amado, porque su naturaleza, su esencia se mantiene igual. Si nosotros pudiéramos hablar, aleluya, con Job, que se dice que es de los libros más viejos escritos, créeme que Job, aleluya, te iba a hablar las mismas cosas que tú conoces de Dios hoy, aleluya. Te iba a decir, Dios fue un Dios amoroso, Dios fue un Dios paciente conmigo, Dios fue un Dios que me supo escuchar, Dios fue un Dios que me supo entender, Dios fue un Dios que no me juzgó, aleluya. Y tú vas a poder decir lo mismo, porque Él sigue siendo en carácter la misma persona. Su carácter lo habla en Éxodo 34, 6 al 7. Dice que Él es misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad. Dios no cambia, amado. Sus misericordias, dice la palabra, que son ¿qué? Nuevas cada mañana. Y a veces nosotros nos alejamos un poco del Señor y no queremos volver ante su presencia. Hay mucha gente así afuera diciendo, no, pero ¿qué va a pasar de mí cuando regrese? ¿Me van a mirar así o asado? ¿O qué va a pensar? Dios ya a lo mejor no quiere, ya Dios no me ama. No, amado, Dios te amó y te seguirá amando, aleluya. Porque Dios no deja de amarte porque tú te convertiste en el pecador más grande del mundo. Porque su amor, amado, es inquebrantable. Su amor, aleluya, no puede cambiar, aleluya. Claro, hay unas consecuencias que por ese mismo amor a veces vivimos, amado. Bendito el Señor. Pero su carácter es intacto. Nosotros a veces, hoy estamos así, mañana asados, en un futuro somos diferentes a lo que fuimos, aleluya, 2 o 3 años. Nuestro carácter a veces cambia, nuestra forma de actuar a veces cambia, pero Dios, amado, sigue siendo el mismo. ¿Sabes que algo más que no cambia de Dios? Su fidelidad. ¿Quiénes han experimentado esa fidelidad? Aleluya. Lamentaciones 3, 22 y 23 dice, amado, grande es su fidelidad. Aleluya. Amado, Dios no falla ni abandona sus compromisos. Yo puedo ser infiel, pero Él sigue siendo fiel, aleluya. Amén. Su fidelidad. Lamentaciones 3, 22 y 23, aleluya. Su fidelidad no cambia. Si a mí me preguntaran qué tú admiras más de Dios, amado, yo diría que su fidelidad. Porque su fidelidad está acompañada de su amor, está acompañada de su misericordia. Pero es porque, amado, yo sé que Él ha sido infiel muchas veces, mas sin embargo, Él sigue siendo fiel. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel no le fue infiel a Dios? Mas Dios, amado, cuando ellos se volteaban hacia Él, cuando ellos volvían nuevamente y decían, tú eres nuestro Dios, Dios decía, yo soy su Dios, ustedes son mis hijos, ustedes son mi pueblo, aleluya. Porque su fidelidad, amado, es inquebrantable, aleluya. Así que si estamos buscando excusas de que no es que Dios ya no es fiel, no, amado, Dios sigue siendo fiel. No hay razón para entender otra cosa. Dios sigue siendo fiel. Número 4, sus promesas, amado. Números 23, 19 dice, lo dijo Él y no hará. Amado, porque Dios, aleluya, promete y cumple. Yo no sé cuántos aquí llevan cargando una promesa de Dios desde hace muchos años. Yo te tengo algo que decir. Yo también cargo ese tipo de promesas, amado. Y a veces me desespero en el camino porque no la veo cumplirse. A veces no entiendo por qué pasa el tiempo y no la puedo ver, aleluya. Pero sabes una cosa, cuando leo su palabra, cuando veo el testimonio de mis hermanos, cuando veo el testimonio que me da el Espíritu Santo, me hace entender, no importa el tiempo, no importa las horas, no importa los años, sus promesas son perpetuas. Lo que depende es que yo las acepte y que yo viva para Él, entendiendo, amado, que sus promesas van a estar para mí. Y puedes alabar al Señor. Número 5, su verdad, su palabra. Isaías 48 dice, la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. ¿Sabes? Yo puedo basar mi vida en sentimientos. Yo puedo basar mi esperanza en la promesa de un hombre. Hay personas que cada 4 años van allí con el bolígrafo
y con el mind marker y creen en las promesas de hombre y le dan la oportunidad por 4 años. Y durante esos 3 años y medio por lo menos han hecho todo lo contrario de cumplir con las promesas. Pero vamos a veces como, aleluya, no sé ni cómo qué, porque no quiero insultar a los animalitos que hizo el Señor, aleluya. Así vamos, así como, no sé cómo, y volvemos y cogemos a los mismos que año tras año nos han engañado. Mas sin embargo, cuando Dios, aleluya, te habla, cuando Dios te llama, cuando Dios te promete, tenemos 1001 excusas de ir en pos de esas promesas, de ir en pos de esa verdad, de ir en pos de su palabra. Y se nos olvida. Confiamos en el hombre, mas no confiamos en su palabra. Buscamos la ayuda del hombre, mas no vamos ante la presencia del Señor. Aleluya. Si entendiéramos, iglesia, cuán importante es que tu primer paso en la vida siempre sea ante la presencia de Dios. Que cualquier plan, que cualquier cosa que tú hayas, aleluya, planificado, que tú quieras hacer, a quien tienes que presentárselo es al Dios de gloria. Al Todopoderoso, porque Él es el Dios de verdad, donde la verdad de Dios, amado, no caduca. Hablaba con un amigo por las redes sociales que hace tiempo no hablaba con él. Él conoce a ese otro amigo que estoy buscando, ¿verdad? Y cuando me dice de lo que sabía de él y cómo él sabía que él estaba, me dice, y yo estoy así y pasó esto y esto y esto. Hace aproximadamente 2 años, amado. No sé cuánto tiempo tenía de casado, pero hace aproximadamente 2 años. En el 2024, para el mes de mayo, tiene una hija con su esposa. Pero en ese proceso, del embarazo, a su esposa le encuentran una masa, pero no la podían operar porque estaba embarazada. Dentro de todo ese proceso, amado, le hacen cesárea, la operan y resulta que lo que le habían sacado era canceroso. Eso era mayo. No salió todo. Se metastizó. Llegó septiembre y murió. Gloria al Señor. Muchacho de la edad de nosotros, de la edad de Lorey, yo creo que era de ese mismo año. Cristiano, con mucho talento, con una hija acabada de llegar, pierde a su esposa. Y yo me quedé frío, amado, cuando leí esas palabras. Yo me quedé frío. ¿Cómo la vida de un ser humano puede cambiar en un segundo? ¿Cómo, aleluya, jóvenes que amaban al Señor? ¿Cómo, aleluya, gente que no estaba haciéndole mal a nadie? Al contrario, que estaban empezando a vivir, a tener una vida juntos, que les ha arrebatado el amor de su vida. Yo miraba a Loren porque se lo mandé por mensaje, pero cuando llegaba a casa hablamos del tema, porque él es una persona muy querida por nosotros, y le decía, tú estás chaval, cualquier cosa yo me voy a morir primero, ¿sabes? Si no viene Cristo y es cuestión de la muerte, yo me voy a morir primero. Gloria al Señor. La vida puede cambiar, amado, de la noche a la mañana. Hay personas que pierden hijos, hay personas que pierden un esposo, una madre. Pero, ¿sabes qué, amado? Sin importar que te encuentres en medio de un proceso, sin importar que hayas perdido a alguien que ama, sin importar, aleluya, que ya no eres el mismo que ayer, hay uno que sigue siendo el mismo y sus promesas siguen siendo verdaderas.
Y número 6, su propósito sigue siendo el mismo. Isaías 46:10 dice, mi consejo permanecerá. Porque nada puede frustrar, amado, lo que Dios ha determinado para ti. ¿Sabes que tampoco cambia y es inmutable a causa de quién es Dios, su justicia? Deuteronomio 32:4, justo y recto es Él. Dios nunca deja de ser justo, amado. Jesucristo es la revelación, aleluya, perfecta de Dios. Y por eso Hebreos 13:8 nos habla que Jesucristo es el mismo ayer y por los siglos, amado. El Dios revelado en Jesús no cambia, y a su vez el Espíritu Santo que ha enviado a nosotros no cambia, amado. Así que si de momento queremos abandonarlo todo, la excusa no puede ser porque Dios cambió contigo. Cuando a veces usted ve los problemas que hay matrimoniales entre personas, ¿qué es una de las frases que te dicen? Es que ya no es lo mismo. Cuando tú conoces, y le decía yo, porque justamente la hermana de ese amigo mío sigue casada y tiene una hija con el novio de la Jai. Y eso es bien difícil. Y te voy a decir por qué. A lo mejor tú tuviste un novio o una novia de la Jai y esa no es tu esposa ni tu esposo. A lo mejor ni se casaron. Amado, porque al menos de mi clase habían esas parejas que eran icónicas. Que eso pasaron la salsa y el Guayacán, se graduaron del bachillerato, de la escuela Jai, y también se graduaron del noviazgo. Pero hoy por hoy no están juntos. Me acuerdo que conocí una jovencita de eso de sus 15 años y tenía novio. Y ellos se querían mucho y se respetaban mucho y todo. Pero algo que yo decía, probablemente eso no va a durar. No porque yo hubiese visto algo malo, es porque sobre todo la mujer cambia y madura muy rápido y lo que le gustaba antes ya no le gusta. Lo que era prioridad antes ya no es su prioridad. Y por lo general esas relaciones se rompen por eso, amado, porque ya no es interés, no por la persona, no es porque no se quieran, es porque ya los intereses cambian. Porque llegamos a un punto que maduramos y yo quería ser policía. En un momento dado quería ser militar también. Pero siempre me gustó ser piloto, eso siempre quedó en mi corazón. Pero los tiempos cambiaron y la voluntad de Dios, que era agradable y perfecta, llegó para mí de una forma diferente a lo que yo creía. Y los tiempos cambiaron. Pero lo que hemos experimentado a través de los años es que Dios sigue siendo el mismo, amado. Y ese versículo de Hebreos 13:8 al 9 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Así que no se dejen cautivar por ideas nuevas y extrañas. Su fortaleza espiritual proviene de la gracia de Dios y no depende de reglas sobre los alimentos que nada sirven a quienes la siguen. Amado, la lógica detrás de este versículo, de estos dos versículos, es decirte que Cristo no cambia. Es decirte que el evangelio va a seguir siendo el mismo. Que nuestra fortaleza no viene de rituales, no viene de dietas, no viene de algo que te puedan decir. Viene de la gracia de Dios, aleluya. Viene de su palabra, viene de sus promesas, amado. Y a través de la historia podrás ver que el ser humano ha ido cambiando y evolucionando, amado, pero simplemente porque el ser humano no es pleno. Porque la plenitud se alcanza en Dios. Y mientras no seamos plenos, hoy, aleluya, yo voy a ser una persona, mañana probablemente voy a ser otra. Claro, hay una esencia que se mantiene, pero probablemente lo que yo quiero hoy no lo voy a querer mañana, bendito sea el Señor. Es más, cambiamos a veces hasta lo que queremos comer. A veces decimos, los papás a veces hablamos por allá, pero es que este nene se comía las habichuelas, se comía esto, se comía lo otro, y ahora no hay quien se las haga comer. Aleluya. Excepto Ryan, el chiquito, que come hasta piedras y lo dejan.
Le hago la advertencia a la iglesia. Si usted ve a ese niño comer y comer y comer, y luego sigue comiendo y comiera, sabe que están hablando de él, se paró allí, se sentó y todo. Yo vi a ese niño enviarse un bowl de cornflakes y luego enviarse la comida fuerte y luego enviarse otro bowl de cornflakes como si nada, amado. Así que usted tenga cuidado, si usted siente un mordisco, puede ser raya. Pero hasta eso va a cambiar, lo más seguro. Porque cambiamos, amado, nuestra naturaleza es así. Pero ¿qué te quiero decir en esta ya tarde, amado? Que nosotros vivimos en una naturaleza pecaminosa y que el pecado nos llevó a cambiar, amado, la perfección en Dios a vivir una vida lejos de Él. Incluso la religión cambia porque el pentecostalismo de antes no es el de ahora. Hay cosas que a lo mejor los de antes dirán, ay, ya no, las cosas no son como antes. Pero yo me consta que muchos han cambiado y para bien, ¿verdad, Eric? Aleluya. Kerry y yo tenemos a veces unas conversaciones medias profundas. Aleluya. Para bien. Yo escuché una vez que teníamos aquí una actividad con los niños. Ay, eso, con una iglesia pentecostal. Y yo como que, Dios, perdónalo porque no saben lo que dicen. Y mi amado, claro que la religión cambia, imagínense. Los testigos de Jehová no creían en Jesucristo, oye, creen en Jesucristo. No como nosotros, pero creen. Los tiempos cambian. Hasta el diablo piensa a veces diferente. Aleluya. Pero usted no puede cambiar, usted tiene que permanecer. Al menos hay algo que usted no puede cambiar y eso en su fe en Jesucristo, mi amado. Debemos ser igual de fieles en todo momento a su palabra, en sus promesas, en nuestros deberes hacia Él. Pero ¿qué te quiero decir con todo esto, amado? Hay gente que te va a decir, esos pentecostales ya no es lo mismo. Hay gente que te va a decir, ser cristiano ya no es lo mismo. Mira, ahora hasta se tatúan, ahora hasta hacen esto, hasta hacen lo otro. Mire, mi amado, un momento dado, a Jesús se le acercaron sus discípulos y le dijeron, mira, aquellos están bautizando, aquellos están haciendo esto y los otros. Bendito sea el Señor. Y no solo eso, sino que yo me imagino que Jesús lo miraba y se sonreía y le decía, ¿y qué importa? Si lo que ellos hacen, si lo hacen para Dios, es porque Dios le dio la autoridad de hacerlo. Ojalá que hubiese mucho más como ellos, aleluya. En un momento dado también la palabra nos enseña esto, amado. A veces queremos poner que el evangelio como lo conocimos es solo eso, son las 4 paredes que un día nos enseñaron en la iglesia pentecostal, y cuando salimos de las 4 paredes nos damos cuenta que el evangelio es muy diferente a lo que nosotros creemos, amados. Pero como Dios es tan grande y amoroso y hermoso, a todos nos ama y a todos nos dice, ¿sabes qué? Yo estoy ahí para ustedes. No juzguemos, no señalemos. Los tiempos cambian, la gente cambia, pero las promesas que Dios tiene para ti, amado, van a permanecer para siempre, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ponte sobre tus pies, iglesia. Gloria al Señor y alaba al Señor, aleluya. ¿Sabes qué te quiero decir? Aunque otros te digan, mira, esto ha cambiado, los tiempos han cambiado. Tú has cambiado, tú dile, sí, es verdad. Pero que tu cambio, amado, sea que cada día amas más a Dios, que lo amas más que ayer. Que cuando alguien te diga, cambiaste, tú le digas, sí, cambié, porque hoy amo más a Dios de lo que lo amaba ayer. Cuando alguien te quiera juzgar, mira, antes tú, aleluya, no usabas barba y ahora usas. ¿Sabes qué? Es que Dios me libertó y ahora lo amo más, aleluya, de lo que lo amaba ayer. Dios me libertó de la religiosidad. Dios me, aleluya, de estatutos de hombre me libertó. Dios me libertó de tantas cosas que nos oprimían. Y hoy puedo decir que soy libre por la gracia, por el poder en su palabra, aleluya. Porque Él nos hizo libres, Él nos cambia, aunque los tiempos cambiantes están ahí, amados. Dentro de esos tiempos hay uno que permanece igual y que sus promesas son para siempre, y que Él dijo, ¿sabes qué? Voy a preparar morada. Si así no fuera, lo hubiese dicho. Espérenme que voy por ustedes, aleluya. Inclina tu rostro, iglesia. Padre, he predicado tu palabra, Señor, y te doy gracias por ella. Te pido, Señor, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos.
y que tu Espíritu Santo sea llenándolo siempre. Jehová, que nosotros cambiamos, tú nos hiciste así, Señor, pero que no cambie en nosotros el amor que te tenemos. Y si va a cambiar, sea para que aumente, Jehová, y para que entendamos cada día más que todo en nosotros te pertenece, y que tus promesas son verdaderas, y que tu fidelidad es verdadera, que tu amor es verdadero, Señor, en el nombre de Jesús.